Tras los acontecimientos de la temporada anterior, esta séptima temporada inicia con Deku, nuestro protagonista, quien luego de haber escapado del centro educativo de la UA, gracias a sus amigos y a All Might, lograron nuevamente incorporar a nuestro prota a esta asociación. Pues como bien sabemos, Deku, al ser el objetivo de All for One, era un peligro para el resto de la sociedad, quienes ante los ataques de los villanos no tuvieron de otra más que refugiarse en las instalaciones de la UA. Dejando esto de lado, notamos que todos los acontecimientos ocurridos en Japón han sido noticia a nivel mundial, llegando a oídos de otros países como por ejemplo Estados Unidos, quienes al ver la situación rápidamente se mostraban deseosos de poder ayudar. Lastimosamente, la Casa Blanca ante lo ocurrido se encuentra dudosa, pues Japón solo puede ser el inicio de un ataque masivo por parte de los villanos, y dejar desprotegido su país ahora no es una opción, aunque es acá cuando conocemos a esta heroína de nombre Star, quien, no contenta con la decisión de los altos mandos, decide preparar a su unidad de combate, esto tomando rumbo a Japón y ayudar a All Might y sus camaradas caídos. Pero pasando a otro plano, regresamos con el villano de esta historia, All for One, quien ante el aumento de la tasa de villanos como plan mayor, el tipo desea que alrededor de todo el mundo sus compañeros villanos causen estragos, pues de esta forma los países tendrán que oponerse en una balanza contra el resto. Pero hay un pequeño problema, pues Japón tenía a All Might y el resto del mundo tiene a Star. Por esto mismo, como objetivo a corto plazo, All for One deberá derrotar a la mujer más fuerte de este mundo y de esta forma robarle su don, ya que con ella fuera de camino el resto de países no podrán brindarle apoyo a Japón, ya que estarían demasiado ocupados cuidando sus propios continentes. Dicho esto, Iguchi, un subordinado de All for One, tiene ahora como papel apoyar en los ataques de sus colegas dirigidos a la UA, pues este último es un gran influyente para la minoría que quedó del grupo de Res Destro, y tenerlo como apoyo favorecerá a los villanos. Dejando esto de lado, tras el apoyo de Star, Endeavor Hawks y Tsunagu rápidamente querían interceptarla para poder recibirla en Japón. Lastimosamente, el equipo nunca contó con que Star se toparía con la peor amenaza de los héroes, siendo este Tomura, quien rápidamente ataca a todo el escuadrón de Star. Por suerte, todo el equipo se preparaba para contraatacar, y aquí nos enteramos que el don de Star se llama New Order. Este le da la capacidad de establecer una regla en su entorno, lo que le permite manipular y otorgar nuevas propiedades a sí misma y a lo que la rodea. Dicho esto, la chica crea un vacío alrededor de Tomura, quien rápidamente se queda sin oxígeno, aunque esto no es suficiente para acabar con el villano, quien rápidamente contraataca, dificultando mucho el avance del escuadrón. Todo esto impresiona a Star, aunque pese a esto no piensa darse por vencida, pues resulta que en el pasado Star fue salvada por All Might, esto tras un ataque intenso de villanos durante su estadía en Japón, y esta escena quedó en Star hasta hoy en día. Por esto mismo piensa devolverle el favor a su salvador, acabando con su enemigo más fuerte. Aunque Tomura no es un villano fácil, y ante la inestabilidad interna del chico en saber si aún es Tomura o una parte de All for One, el villano por fin logra repeler el don de Star, dándose cuenta que este tiene un límite, pues este don funciona mejor con objetivos inanimados y no con personas que poseen un ego fuerte, o en este caso personalidad múltiple como Tomura. Al ver que su don no es tan efectivo con Tomura, Star decide manipular la atmósfera a su alrededor, haciéndola más pesada y utilizándola como puños gigantes de aire. Esto parece dejar a Tomura contra la espada y la pared, aunque si esto no es suficiente, Star recibe el apoyo de Estados Unidos, quienes al ver que su heroína estaba a punto de derrotar a un villano que ni el mismo All Might pudo vencer, el país no pierde la oportunidad para convertir a su heroína en el nuevo número 1 del mundo. Dicho esto, vemos un flashback y conocemos más el pasado de Star, pues resulta que la chica siempre se sintió menos en su unidad, esto por el simple hecho de ser mujer, aunque el resto del equipo la veía como una heroína capaz de todo, e incluso alguien que tarde o temprano superaría al mismísimo All Might, aunque esto solo sucedería si Star se dejaba de comparar con este último. Estas palabras fueron el aliento de cada día para Star, y ahora regresando al presente, parece que su sueño está a punto de cumplirse. Y como movimiento final, Star nuevamente cambia las reglas de su entorno, ahora teniendo la capacidad de tomar los misiles mandados por Estados Unidos y combinarlos en un ataque final, el cual parece haber acabado con Tomura. Aunque este tipo no es tonto, pues al tercer cambio de regla logró utilizar su don para ocultarse en lo profundo de la superficie marina, de esta forma evitando
evitó recibir el ataque de Stark completamente, y ante el contraataque de Tomura, el escuadrón de Estados Unidos poco pudo hacer, dejando libre el pase para que Tomura le robara el don a Stark, quien parecía haberse sacrificado por el bienestar de su escuadrón. Todo esto hace que el ego de Tomura se eleve por los aires, pues antes que nada Tomura deseaba robar el One for All de Deku para de esta forma tener un cuerpo perfecto y combatir contra los héroes del mundo. Pero ahora con la caída de Stark, parece que el plan del verdadero All for One está a punto de despegar. Aunque no es momento de cantar victoria, pues Stark como último recurso agregó una última orden a su don, la cual consistía en que el New Order rechazaría cualquier otro don que contenga a su usuario, y como Tomura está repleto de dones robados, estos empezaron a ser destruidos por el New Order. Al ver que sus dones estaban desapareciendo, Tomura no tiene de otra más que escapar y buscar a otro usuario a quien transferirle el New Order, pues solo de esta forma podría detener el don de Stark. Por otra parte, la heroína número 2 del mundo, como últimas palabras, agradece haber tenido un escuadrón espectacular, y sin dudas también agradece el día que conoció a All Might, quien fue su inspiración hasta el día de su muerte, terminando así el papel de Stark, la heroína que algún día superaría a All Might. Regresando con Tomura, este como último recurso logró traspasar el New Order a este ladrón y homicida llamado Kashiko, quien murió luego de que nuevamente le arrebatara su don, dejando como victorioso de este combate a Tomura. Tras esto, la noticia de la muerte de Stark ha llegado a oídos del resto de países, quienes temen un ataque a sus patrias. Por esto mismo, el despliegue de héroes que apoyan a Japón de momento queda suspendido. Aunque no todos son malas noticias, pues gracias a Stark, Tomura no atacará durante al menos una semana, mismo tiempo que aprovecharán el resto de héroes para rescatar la mayor cantidad de civiles en Japón. Por otra parte, este tiempo también será aprovechado por los héroes para idear una estrategia y de esta forma acabar con los villanos que representan una mayor amenaza para todo el continente, siendo estos el mismo All for One, Tomura, Toya, Toga y el resto del Frente de la Liberación. Dichas estas palabras, toda la clase A se prepara para entrenar y volverse más fuertes, pues la batalla final está a punto de iniciar. Tras esto, regresando a la guardia de los tipos malos, notamos como Tomura a duras penas y se encuentra vivo. Por suerte, como vimos anteriormente, logró salvarse deshaciéndose del Don New Order. Acá podemos notar como All for One no se encuentra preocupado por nuestros protagonistas héroes, pues este es muy listo, ya que pese a tener el plan de atrapar a Deku, All for One también como plan B se las arregló para infiltrar a un chivo expiatorio, esto dentro de las filas de los héroes. Y dicho esto, regresamos con la clase A, quienes están aprovechando el tiempo que les dejó Stark para poder entrenar como locos. Acá podemos ver que cada estudiante ha perfeccionado su don, siendo uno de los más destacados Bakugo y Shoto. Aunque pese a estos avances, el grupo no puede evitar dudar acerca de las pocas oportunidades que tienen contra el ejército de All for One. Pues para empezar, desde que el combate contra All for One inició, nunca se ha vuelto a ver a este mismo, pues la última vez que se le vio en presencia física fue durante el combate contra All Might. Y si a esto le agregamos que el ejército enemigo cuenta con la habilidad de Tomura, la cual le permite ver cualquier don a varios kilómetros de distancia, el villano final se toma una tarea demasiado desafiante, esto por no decir imposible. Dejando esto de lado, pasamos a lo profundo del bosque ubicado cerca de la UA. Acá nos enteramos que el chivo expiatorio infiltrado por parte de All for One era nada más y nada menos que el mismo Yuga, pues este fue responsable de haber informado a los villanos acerca de la posición de los héroes. Esto explicaría los ataques imprevistos durante las excursiones y la estadía en la USJ. Por suerte, gracias a su don de invisibilidad, Toru es la única persona en saber esta información, aunque también descubre que Yuga traicionó a los héroes no por ser malvado, simplemente fue por un contrato que sus padres hicieron con All for One. Justo en ese momento aparece nuestro prota, que no puede creer lo que está escuchando. Al ver que uno de sus amigos ahora sabía la verdad, Yuga es sincero y le comenta a Deku que él es el culpable por la cual All for One ha atacado a sus compañeros. Dicho esto, vemos un poco más acerca de la familia de Yuga, pues resulta que sus padres nacieron en familias privilegiadas y como que si de un cuento de hadas se tratase, la pareja se casó y trajo a un pequeño bebé a este mundo.
Lastimosamente, Yuga tras nacer fue diagnosticado con un problema de desenvolvimiento, algo que a la larga le causó no poder desarrollar su don, y sus padres, deseosos de que Yuga no fuera marginado en este mundo de héroes, decidieron buscar a All For One, esto para que le diera un don a su pequeño hijo, aunque al no ser compatible, Yuga tenía ciertos problemas para utilizar el don. Por suerte, sus amorosos padres le consiguieron un cinturón con el cual sus dolores fueron reducidos grandemente, y así Yuga empezó su carrera como héroe, deseoso de poder ayudar a los más necesitados. Lastimosamente, esto no fue así, ya que como podemos ver, ahora la familia de Yuga está condenada a servir a All For One, ya que si estos se niegan acabarán de la peor forma posible, pues serán aniquilados. Dicho esto, antes de que inicie un enfrentamiento, Deku con la ayuda de Toru lograron capturar a Yuga con sus padres. Con esta traición, los catedráticos de la UA temen la seguridad de sus alumnos, pues nunca pensaron que había un infiltrado dentro de sus filas quien estuviera apoyando a All For One. Aunque pese a saber que han sido traicionados, toda la clase A se niega a que encierren a Yuga con su familia, pues para empezar estos fueron obligados por All For One para realizar sus sucias jugadas. Acá Deku nuevamente le extiende a Yuga la invitación para que sea un héroe de verdad, pues con este ahora de su lado, Yuga podría ser el único que puede engañar a All For One, pues este último no sabe que han descubierto a Yuga, y si este le da información falsa, los héroes podrían emboscar a All For One, llegando a tal grado de ubicarlo físicamente. Pese a ser una excelente idea, los altos mandos de la UA aún se encuentran a la defensiva, pues antes de optar por un contraataque, primero deben investigar a los padres de Yuga. Aunque para su suerte en esta escena entra el maestro Aizawa, quien parece compartir los mismos sentimientos que sus estudiantes, pues aparte de no expulsar a Yuga de su salón, el profesor Aizawa también ha ideado un plan de contraataque para engañar a All For One, aunque a final de cuentas el plan tendrá éxito solo si Yuga desea cooperar y liberarse de las cadenas que All For One le ha puesto. Luego de esto, con este plan sobre la mesa, tanto Deku como Tenja se dirigen con Hatsume, quien lo recibe de una peculiar pero ya conocida forma. Acá, aparte de enterarnos de que Hatsume no tiene ni la más mínima idea de lo que está pasando afuera, también vemos como los mecánicos se encuentran chambeando como locos, pues ante tantos daños que han sufrido los héroes de la UA, la demanda de producción y reparación se ha multiplicado el doble. Esto explicaría por qué Hatsume no tiene ni tiempo de salir al exterior e informarse de la situación actual. Dicho esto, en un abrir y cerrar de ojos, la chica repara los guantes de Deku y el traje completo de Tenja. Dicho esto, la clase A nuevamente entra en acción, esto para acoplarse a los héroes esparcidos por todo Japón, pues el plan es rescatar a la mayor parte de ciudadanos que aún se encuentran en peligro, dejando así el terreno despejado, pues la batalla final contra All For One y Tomura pronto dará inicio. Por otra parte, pasamos a la resistencia de Japón, en donde All Might explica el plan para derrotar a All For One de una vez por todas. Este plan consiste en separar tanto a All For One como a Tomura, pues si los héroes se enfrentan a ambos al mismo tiempo, la posibilidad de ganar sería nula. Aunque para lograr esta hazaña, un grupo deberá acabar con Toya, quien no pondrá la situación fácil debido a su don de llamas carbonizantes. Por suerte, los héroes tienen un as bajo la manga, quien vendría siendo el mismo Yuga. Aunque esto o puede salir bien o puede salir muy mal, por suerte Aizawa será responsable de velar por Yuga, ya que el rol de este será de suma importancia para engañar a All For One. Por suerte, tras dialogar un poco con Aizawa, este último logró verse a sí mismo en Yuga y como este realmente desea proteger a sus amigos. Por esto mismo, Aizawa le da una segunda oportunidad a Yuga, prometiéndole esta vez no dejarlo solo. Dicho esto, tras esta motivación emocional, pasamos al lado oscuro de Japón, en donde Towa se encontraba recordando su etapa infantil, aparte de que nos demuestra que desde muy pequeña parecía estar completamente loca, pues no era ni comprendida por su propia familia. Por otra parte, Toya también se encuentra recordando cosas de su pasado, pues como bien sabemos, este recorrió un largo camino para poder vengarse de Endeavor, su padre. Dicho esto, notamos como la clase A, tras unir fuerzas con el Frente de Liberación y luego de combatir con varios villanos, el grupo logra un gran avance, aunque como era de esperarse no obtienen información acerca del paradero de All For One.
Dicho esto, Alma llega a la posada de la clase A, esto para informar a los chicos que nuevamente serán trasladados a las afueras de la UA. Eso sorprende tanto a los estudiantes como a los refugiados del lugar, pues según las personas Deku se quedaría dentro de las instalaciones para evitar ser capturado por All For One, aunque todo esto parece ser parte de un plan más grande, y así vemos como nuevamente la clase A se despide de sus seres más queridos y tras un pequeño viaje el grupo se instala en una nueva base. Acá Deku también aprovecha para agradecerle a Ochako, pues gracias al discurso que ella se rifó en las instalaciones de la UA, Deku pudo volver a tener la confianza de las personas, aunque dejando esto de lado, ambos chicos también hablan acerca de Towa y Tomura, pues ambos vieron en estos dos villanos una pizca de humanidad y pese a ser personas muy malas, es más que claro que también tienen luchas internas. Por esto mismo, ambos protas esperan al menos poder salvarlos de esa desgracia que los atormenta. Este pensar también es compartido por Shoto, quien habla con sus amigos acerca de la relación que tiene con su hermano Toya, y que pese a ser enemigos, el chico realmente quiere salvarlo y volverlo a traer al camino de la luz. Tras esto pasa una semana y All For One por fin empieza a mover sus hilos para acabar con todo el frente de los héroes, aunque antes de esto notamos que por un mensaje cifrado Yuga logra comunicarse con Deku para reunirse en las afueras de Japón. Acá Yuga es sincero con nuestro prota y comenta que el verdadero plan de All For One es romper el equilibrio entre Japón y los otros países, pues con esto en mente el dinero perderá valor, habrá mucha gente desempleada y los dones quedarán a disposición de solo un ser, siendo este el mismo All For One. Dicho esto, vemos como Yuga parece haber traicionado a Deku, pues trajo a All For One a su posición. Curiosamente todo era un plan para engañar a All For One, pues Yuga en realidad siempre estuvo del lado de los buenos y pese a morirse de miedo, ahora jamás volverá a traicionar a un amigo. Aunque esto no es nada para All For One, quien utiliza su don para transportar a todos sus compañeros y atrapar a su nuevo contenedor, aunque el frente de héroes no planeaba atacar así sin más, pues utilizando el don de Kurogiri, los héroes más poderosos de Japón también entran en escena para unirse a la batalla. Dicho esto, vemos un flashback. Acá nos explican más a detalle el plan de Aizawa, pues resulta que Yuga gustosamente aceptó ayudar a los héroes, pero ¿cómo buscar la forma de engañar a All For One? Acá entra nuestro querido Shinzo, que como bien sabemos cuenta con el don de encabiar su voz, pero tras estar practicando y mejorando su don, ahora cuenta con la habilidad de poseer a cierto número de personas. Gracias a esto, Shinzo pudo mentirle a All For One, quien al no sentir el temor de sus peones, no dudó en creerle a Yuga, quien obviamente lo engañó, y para transportar a todos los héroes sin que All For One los detectara, All Might decidió utilizar el don de Neito, esto para copiar la habilidad de Kurogiri, de esta forma transportar a los héroes sin ser detectados por All For One. Y con esto sobre la mesa, al ver que el plan para engañar a All For One fue todo un éxito, inicia la parte 2 de todo el plan en general, el cual consiste en encerrar a los villanos con fortalezas improvisadas y de esta forma separarlos en grupos y dividir las fuerzas de All For One. Pero justo antes de atravesar los portales, Deku es secuestrado por otro portal, separándolo de sus compañeros iniciales, y así los grupos de héroes contra villanos quedan de la siguiente manera. All For One se enfrentará a Hux y Endeavor, Toya contra Shoto y Tenja, Bakugo y compañía se enfrentará contra Tomura, teniendo el apoyo de Aizawa y Neito, dejando por último a Towa, quien se enfrentará contra Ochako, Tsuyu y el inesperado Deku, quien parece haber sido traído a la fuerza por Towa. Dicho esto, notamos que el primero en intentar acabar su batalla lo más pronto posible es Tomura, aunque nunca contó con que los héroes habían diseñado un ataúd aéreo para contrarrestar sus dones. Acá entra la mente brillante de Hatsume, quien logró idear una base aérea, la cual se repara constantemente gracias a la ayuda de héroes que cuenten con dones para crear materiales. Por otra parte, esta fortaleza también cuenta con héroes capaces de generar grandes descargas eléctricas, solucionando el problema de la falta de energía. Tras esto, Tomura no tiene de otra más que enfrentarse a los héroes con sus dones, aunque nunca contó que Aizawa, con ayuda de Neito, neutralizarían sus poderes, pues al combinar ambos dones, Neito puede copiar la habilidad de Aizawa, quitándole la ventaja a Tomura. Aunque esta batalla, pese a todas las ventajas posibles, no será para nada fácil, pues Tomura aún tiene la capacidad de controlar sus partes fisiológicas, permitiéndose agrandarlas y de esta forma contrarrestar
contrarrestar los ataques de los héroes. Dicho esto, Aizawa recibe el informe de que Deku se encuentra en el equipo de Ochako, lo cual es malo, pues necesitan a nuestro prota para derrotar a Tomura, aunque teletransportarlo con el don de Neito sería suicidio, pues si hacen este movimiento Tomura automáticamente recuperaría sus dones, lo que obliga a Deku regresar al ataúd aéreo por su propia cuenta. Esto mientras Tsunagu, liderando a su escuadrón, logran distraer a Tomura y de paso crearle tiempo a Deku. Al escuchar estas nuevas órdenes, nuestro prota intenta escapar del lugar para dirigirse a la ubicación de Tomura, aunque Towa entra en escena y no se lo deja para nada fácil. Aquí Towa hace una extraña confesión, pues le pide a Deku ser novios, cosa que nuestro prota no entiende, pues no puede creer que la chica esté sacando este tema en un momento demasiado serio. Aparte, ambos ahora son enemigos. Por suerte, Deku logra dejar la isla gracias a Tsuyu y Ochako, quienes se enfrentarán contra Towa en esta batalla. Dejando eso de lado, pasamos con Toya, quien parece estar rotísimo, pues ya ha acabado con la mayor parte de héroes designados a derrotarlo. Al ver cómo su hermano se ha convertido en un villano muy temido, Shoto muestra curiosidad en saber por qué Toya escogió el camino del mal. Y así vemos un flashback, pues resulta que Toya siempre trabajó muy duro desde pequeño para demostrarle a su padre lo que valía. Lastimosamente, este solo tenía ojos para Shoto, su hermano menor, cosa que provocó que Toya, debido a la inestabilidad de su don, colapsara, provocando que se quemara todo su cuerpo, y tras pasar en coma durante 3 años, este despertó en una asociación para niños con problemas en sus dones. Acá fue su primer contacto con All For One, quien le dijo que su cuerpo había sido restaurado por completo. Esto significa que ya no contaba con el poder que antes tenía. Todo esto para Toya fue un golpe duro, pues tantos años trabajando para impresionar a su padre se habían esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Y la cosa solo se pone peor al enterarnos que tras intentar volver a su casa, Toya se topó con una escena familiar, y al ver que su padre jamás lo buscó, Toya decidió aceptar su muerte, naciendo de esta forma Dabi, su alter ego de villano. Dicho esto, Toya ataca con todo a Shoto, quien a duras penas sí puede detener su ataque, aunque cuando parecía que el ganador ya estaba decidido, de la nada vemos a un Shoto completamente fuerte, pues resulta que el chico desarrolló una habilidad llamada destello, que a diferencia de las llamas de Toya, estas en vez de consumir a su portador, lo que hace es apaciguar las llamas de este mismo. Acá nos enteramos que Shoto estuvo trabajando en esta habilidad pensando en Toya, pues gracias a su duro entrenamiento Shoto logró manifestar el frío y el calor alrededor de su corazón, manteniéndolo en movimiento y rotándolo constantemente. Gracias a esta nueva habilidad, Shoto, aparte de soportar las llamas de Toya, también puede disipar el calor de este último. Pero acá Shoto no puede evitar recordar su pasado, pues es muy consciente que Toya terminó de esta forma debido a la codicia de su familia. Por suerte, él, muy a diferencia de su hermano, en su camino se topó con muy buenos amigos, quienes nunca lo dejaron atrás y lo motivaron a superarse a sí mismo. Con esto en mente, Shoto por fin logra derrotar a su hermano, congelando sus llamas y dejándolo inconsciente. Tras la derrota de Toya, All Might informa al resto de héroes que han hecho un gran avance gracias al equipo de Shoto. Esta victoria motiva al resto de héroes para no retroceder y continuar resguardando los puntos asignados, pues uno de ellos es la prisión de Gigantomachia, quien es uno de los villanos más poderosos de All For One, el cual por suerte ahora se encuentra resguardado por varios héroes. Por otra parte, notamos que a Iguchi, por petición de All For One, este tiene como objetivo liberar a Kurogiri, aunque Iguchi, tras enterarse de la derrota de Toya, entra en una etapa de negación, pues no puede creer que Toya, el villano que lo tenía todo para ser fuerte, haya perdido contra su hermano menor. Tras esto pasamos con Endeavor, quien se sorprende al enterarse que Shoto ha derrotado a Toya, aunque esto es aprovechado por All For One, quien mientras combatía contra el número 1 decide sacar en cara la relación que este tenía con sus hijos, pues All For One comenta que Endeavor le dio la espalda a Toya mientras inculcaba en Shoto sus principios, cosa que no terminó para nada bien en ambos. Estas palabras parecen afectar a Endeavor, quien por un descuido es brutalmente lastimado por All For One, y cuando este último estaba a punto de acabar con Hux, por suerte en combate entra Kyoka y Tokoyami, quien de último momento salvan a Hux, aunque este ahora no se preocupa por su seguridad, pues All For One no es alguien que se tienta el alma y acabará con un par de estudiantes si la situación así lo amerita. Dicho esto, el villano contraataca con más fuerza, hiriendo de gravedad a Kyoka y Tokoyami, dejando en una posición delicada a Hux, aunque pese a esto tanto Kyoka y Tokoyami, motivados por la tristeza de sus compañeros, logran realizar un ataque combinado. Esto para All For One no es problema, pero curiosamente
Prácticamente todos los dones que éste había robado, por alguna extraña razón, se le ha revelado, dejándolo en una posición delicada. Esto es aprovechado por Hax, quien con ayuda de los estudiantes de la clase A lograron destruir la máscara de All For One, misma que lo mantiene con vida. Aunque a pesar de haber hecho un gran movimiento, los héroes nuevamente quedan expuestos ante el increíble poder de All For One. Por suerte, gracias a Endeavor, nuestros protas nuevamente se liberan de un ataque súper letal, aunque por consecuencia Endeavor en el calor de la batalla pierde un brazo. Pero pese a esto, motivado por los errores cometidos en el pasado, Endeavor deseoso quiere renacer y darse una nueva oportunidad. Por esto mismo no se detiene y planea acabar con All For One de una vez por todas. Dicho esto, Endeavor con sus últimas fuerzas aleja a All For One del resto de héroes, llevándolo a una gran altura para poder calcinarlo vivo. Pero como que si una cucaracha se tratase, All For One sigue aferrándose a la vida. Regresando al ataúd aéreo, notamos que Tomura sigue poniéndole difícil las cosas al equipo de Bakugo. Por suerte este tiene un as bajo la manga, pues gracias a los mecanismos, Bakugo ahora cuenta con un arma muy poderosa, la cual amplifica sus explosiones y le permiten destruir el cuerpo de Tomura antes de que este pueda regenerarse. Dicho esto, Bakugo utiliza su habilidad llamada Cluster, y de esta forma logra acabar con la mayor parte del cuerpo de Tomura. Lastimosamente, este logró absorber el impacto, y tras romperle el brazo a Bakugo, el villano nuevamente utiliza su cuerpo para atacar al resto de héroes restantes. Dicho esto, al tener a Bakugo herido, Tomura desea darle un último regalo a Deku, el cual vendría siendo el cuerpo sin vida de su mejor amigo. Por suerte, Tomura rápidamente es detenido por los tres grandes, quienes vendrían siendo Nehire y Tamaki, aunque estos dos poco pueden hacer, pues Tomura logra adaptar su cuerpo para cualquier circunstancia, lo que lo hace prácticamente insuperable. Por suerte, todo cambia con la llegada de Togata, quien con su don para desmaterializar su cuerpo logra atravesar las grandes placas de Tomura, salvando de esta forma a Bakugo. Aunque esto no termina acá, pues Togata, como nuevo objetivo, ahora debe hacer todo lo posible por frenar a Tomura y evitar que este haga más daño a sus amigos. Aunque Tomura no es el típico villano que se distrae con facilidad, pues sin más decide ignorar a Togata, pues el plan de Tomura es acabar con la vida de Bakugo. Al ver esto, tanto Togata como Nejire hacen lo posible para detener a Tomura, distrayéndolo de diferentes formas, aunque esto tiene una razón, pues Tamaki se encontraba a lo lejos preparando su último golpe final. Esta habilidad se llama Híbrido Extenso, y como función tiene dar un único golpe certero y letal, aunque si falla, Tamaki terminará matando a sus compañeros. Por suerte, el chico recuerda a todas esas personas importantes en su vida, y como Togata, pese a saber que el chico es muy tímido, realmente confía en él, llegando a tal grado de dejar su propia vida en sus manos. Dicho esto, Tamaki logra dar un tiro certero, el cual impacta de lleno en Tomura. Lastimosamente, este, como que si se tratase de un dios, parece no haber sufrido ningún daño. Acá aparece nuevamente Bakugo, quien instintivamente parece tener su espíritu de lucha intacto, pues de la nada logra esquivar los ataques de Tomura, llegando incluso a lastimarlo. Lastimosamente, al exponerse a tal manera, Tomura no desaprovechó la oportunidad, y sin más delante del resto de héroes, logra impactar a Bakugo de lleno en su corazón, acabando con la vida de este último. Esto es un golpe duro para la moral de los héroes, quienes empiezan a caer uno tras otro. Y por si esto no fuera ya muy malo, notamos que Toya aún no ha caído, pues este tipo se las arregló para volver, y ahora tiene el poder para calcinar a cualquiera que se entrometa en sus planes. Por otra parte, al regresar con All For One, notamos que este sigue vivo y ha utilizado su última oportunidad de vida, la cual consiste en la sangre mutada de Eris, pues la pequeña tenía el don de alterar el tiempo de un usuario. En otras palabras, All For One logró retroceder al tiempo de su cuerpo, rejuveneciéndolo, aunque también condenándose a desaparecer al no tener un límite de retroceso. Regresando con Tomura, notamos como este aún se encuentra combatiendo contra los héroes, quienes buscan ganar algo de tiempo y esperar la llegada de Deku. Esto mientras Tsunagu y Shinya trabajan para revivir a Bakugo. Por suerte, Shinya, al comprender bien los cuerpos humanos, sabe que solo hay una forma de salvar al chico, la cual consiste en utilizarse él mismo como el nuevo corazón de Bakugo. Aunque esa tarea no será para nada fácil, pues Tomura continúa batiendo a los héroes que se encuentran en el camino, y al ver que estaban intentando revivir a Bakugo, Tomura decide tomar una postura más defensiva, y sin más, vuelve a mutar su cuerpo.
esto para volverse más resistente a los golpes y acabar con los héroes más rápido. Esto deja a Togata entre la espada y la pared, pues sabe bien que su don solo funciona como distractor y al no ser una amenaza a Tomura ni siquiera se toma la molestia de derrotarlo. Curiosamente, ante la desesperación e impotencia para distraer a Tomura, Togata hace algo extraño, pues como último recurso le muestra a Tomura sus nalgas como forma de distracción. Y podrá juzgar sus métodos pero no sus resultados, pues este fue tiempo suficiente para que Deku llegara a rescate. Lastimosamente, pese a ya encontrarse en el lugar, Deku se encuentra con una devastadora escena, pues se ha dado cuenta que todas las personas importantes para él han sido brutalmente derrotados por Tomura. Esto hace que Deku pierda el control, cosa que es buena señal para Tomura, ya que combatir contra Deku enfurecido le otorgaría la victoria fácilmente. Por suerte acá Togata juega un papel importante, pues logra calmar a nuestro prota, comentándole que pese a estar acabados, los héroes no asumirán la derrota, esto tal y como All Might lo haría. Estas palabras fueron suficientes para que Deku se calmara. Acá Togata le informa a nuestro prota que Tomura también es alguien mentalmente inestable, pues este suele perder la cordura al recordarle su nombre y a personas que fueron cercanas a él. Esto significa que Tomura y All For One de momento aún parecen ser dos personas separadas, aunque no se sabe a ciencia exacta cuándo serán uno solo. Dicho esto, Deku inicia un enfrentamiento contra Tomura, aunque acá nuestro prota pone en función las habilidades de los antiguos portadores del One For All, lo que le permite utilizar viejos dones cuyas funciones Tomura no puede prever, dándole así de momento la ventaja a nuestro prota. Todo esto deja sorprendido a los presentes, pues Deku pasó de no soportar el One For All a tenerlo completamente dominado, llegando a tal grado de incluso perfeccionar los dones que los antiguos sucesores poseían y quienes habían llegado a un límite el cual Deku logró romper. Al ver que Deku ha perfeccionado el One For All, Tomura poco puede hacer y sin más el villano cae ante la increíble fuerza de voluntad de Deku y el One For All. Pero esto, como era de esperarse, está muy lejos de terminar, pues Tomura siente que no ha podido aprovechar su nuevo cuerpo ni sus dones, todo esto por culpa de Aizawa, unos mocosos y el ataúd aéreo que prepararon para él. Por esto mismo, Tomura no piensa caer, no sin antes utilizar todo su poder. Dejando de lado la batalla final, pasamos a las fuerzas de la prisión en donde se encontraba Kurogiri, quien parecía estar a punto de ser liberado por toda una horda de villanos liderados por Higuchi. Pues resulta que este último convenció a una gran minoría, quienes vendrían siendo los humanos que fueron afectados por su don, esto cambiándoles completamente sus facciones humanas, y quienes al estar buscando sobrepasar a los humanos comunes y corrientes, decidieron formalizar esta alianza, la cual, como anteriormente había mencionado, se encuentra dirigida por Higuchi. Por suerte, este frente se encuentra protegido por la policía de Japón y algunos héroes, de los que destacan el profesor Yamada, Koda y Shoji. Estos dos últimos son estudiantes de la clase A. Acá también notamos como Shoji, pese a ser un estudiante que también posee un don el cual cambió sus facciones humanas, sigue luchando por el bien, incluso después de haber pasado una infancia muy dura, pues todas las personas lo consideraban un monstruo. Al ver cómo un héroe cambiante se oponía a que acabaran con las personas normales del mundo, Higuchi empieza a dudar, pues al villano se le vienen recuerdos de cómo era antes de convertirse en una persona mala, ya que lo único que siempre deseó era igualdad. Aunque pese a aún conservar sus recuerdos, esto no parece ser suficiente para Higuchi, ya que no para el ataque, sino más bien todo lo contrario. Pues gracias a All For One, Higuchi nuevamente vuelve a activar otro don y ahora este se convierte en un lagarto gigante completamente acorazado. Gracias a este nuevo plus de poder, Shoji poco puede hacer, pues en batalla pierde un brazo debido a la increíble fuerza de Higuchi. Acá vemos un flashback en donde Shoji cuenta cómo fue su niñez a los estudiantes de la clase A. Aparte, todas las cicatrices que el chico tiene son debido a las palizas que gente mala le daba, esto por el simple hecho de ser diferente. Aunque luego de una de estas palizas fue cuando Shoji se dio cuenta que quería ser un héroe, pues en una ocasión el chico logró salvar a una pequeña niña, quien al verlo no le temió, sino más bien se sentía agradecida con Shoji. Todos estos recuerdos hacen que Shoji siga entregando su corazón en combate y haga lo posible por intentar convencer a Higuchi de hacer el bien. Aunque pese a sus palabras, Higuchi continúa manteniendo su posición, pues quiere acabar con todo aquel que interfiera en sus planes. Al ver cómo la lucha contra Higuchi y Shoji se desarrolla, el profesor Yamada no puede creer los fuertes que son estos dos chicos, quienes cabe recalcar que tanto Koda como Shoji
se ofrecieron cuando se enteraron de que el hospital sería atacado por villanos, cosa que es digno de admirar, pues ambos chicos se encuentran combatiendo contra villanos que son muy parecidos a ellos. Dicho esto, Kodo, tocado por los sentimientos de Shoji, logra derribar al incitador de los villanos. Por otra parte, Yamada, gracias a su don, logra romper las escamas de Iguchi, logrando que este reciba un impacto de lleno por parte de Shoji. Aunque milagrosamente Iguchi logra soportar dicho golpe y aún se encuentra a la defensiva. Acá notamos como Iguchi mantiene su postura, pues este comenta que si los héroes ganan, nunca habrá igualdad entre los humanos y las bestias. Y así notamos que los villanos continúan atacando a la policía y a los héroes presentes, y pese a los esfuerzos parece que solo es cuestión de tiempo para que el hospital y la prisión de Kurogiri nuevamente caigan en manos de All for One. Dicho esto, vemos como Iguchi logra entrar a las fuerzas dentro del hospital, y al ser el portavoz de All for One, rápidamente motiva a los villanos cambiantes que se ganen su lugar en el nuevo mundo. Solo que hay un problema, pues el grupo nunca se imaginó que se toparían con los enfermeros del hospital, quienes saben que no pueden luchar. Pese a eso, temor es lo último que sienten, ya que sin más hacen una barrera, ya que no permitirán que los villanos entren donde los pacientes. Todo esto hace que algunos villanos duden acerca de lo que están haciendo, pues a final de cuentas son personas que luchan por la igualdad, no destructores de vidas inocentes. Dicho esto, al ver que el hospital había sido completamente invadido, Yamada rápidamente va al rescate de los pacientes, dejando solo a Shoji, quien a duras penas y puede lidiar con la gran multitud de villanos cambiantes. Curiosamente, acá algunos parecen retirarse del lugar, pues como anteriormente había mencionado, un grupo ha sido tocado por su conciencia, pues parece ya no querer recurrir a la violencia para luchar por sus derechos. Al ver como todos de poco en poco se daban cuenta que esta lucha no era correcta, las personas cambiantes deciden parar el ataque. Esto para algunos villanos infiltrados por All for One no es bien visto, e incluso amenazan a las personas cambiantes que los ejecutarán, esto si no prosiguen con el ataque. Por suerte las cosas se calman y el resto de personas logran recapacitar, dando por finalizado esa batalla. Por otra parte, vemos como Yamada logra detener a Iguchi antes de que este liberara a Kurogiri, aunque tras esto Yamada duda, pues no sabe si acabar con Kurogiri, pues el sensei no sabe si aún queda algo de su antiguo amigo con el cual convivió ya hace bastante tiempo atrás dentro de este villano. Curiosamente, tras dudar, Iguchi utiliza sus últimas fuerzas para lograr despertar a Kurogiri, quien tras ser reanimado rápidamente sabe que ahora su misión es mantener a salvo a Tomura. Dejando eso de lado, nos damos cuenta como en el resto del mundo los constantes enfrentamientos ocurridos en Japón han llegado a tal grado de incluso afectar el clima, poniendo en peligro los ecosistemas de otros países. Pese a esto, aún hay personas que se niegan a unirse a All for One, esto sin importar que dicha decisión les cueste la vida. Tras esto las cosas solo empeoran para los héroes, pues Shoto, al no poder continuar peleando, ve como su hermano se dirige con su padre Endeavor, esto con el único objetivo de acabar con él, ya que al despertar su nuevo poder, Toya es consciente que su cuerpo no aguantará mucho tiempo. Por esto mismo quiere acabar con su padre antes de desintegrarse completamente. Dejando eso de lado, pasamos a la isla Okuta, en donde Ochako seguía disputando su batalla contra Towa, quien parece estar entre la espada y la pared, pues entre menos villanos se encuentran en el campo de batalla, más difícil se le hace a la chica lograr escapar, aunque acá Towa utiliza su as bajo la manga y sigue con el plan de All for One, el cual consistía en beber la sangre de su camarada caído Twice, pues con los portales abiertos gracias a Kurogiri, la chica logra llegar a la ubicación de All for One, y con la habilidad de Twice vemos como de la nada todo un ejército de clones se une a las filas de All for One, y para agregar, Toya también se encuentra ahora en el lugar, lo que deja con una clara desventaja a los héroes, quienes rápidamente son reducidos por varias copias de Twice, y los pocos que aún pueden luchar a duras penas y pueden lidiar con el abrumador trabajo de acabar con varios clones. Acá Ochako logra reunirse con sus compañeros de clase, quienes al ver que Towa sigue creando clones, idean un plan para poder detenerla, ya que a este paso todo Japón quedará invadido por millones y millones de clones.
Por otra parte, All For One, al ver que la batalla se ha inclinado a su favor, decide ir con Tomura, aunque rápidamente este es detenido por Hawks, pues resulta que si los pocos héroes caen en este lugar, todos rápidamente irán con Deku. En otras palabras, Endeavor ahora no tiene de otra más que pelear contra su propio hijo. Al ver que la posición de los héroes está en desventaja, Endeavor sin más se prepara para recibir los ataques de Toya. Dicho esto, tras regresar al ataúd aéreo, nos damos cuenta como Nate y el profesor Aizawa, gracias al portador de Kurogiri, rápidamente son reducidos por todos los clones de Towa. Esto fue suficiente para que Tomura nuevamente reactivara sus dones, contrarrestando los ataques de nuestro prota. Al recibir tal carga de poder, el ataúd aéreo queda inservible y esto solo va de mal en peor, pues los sistemas de la fortaleza han sido hackeados gracias al equipo técnico de All For One, quienes tras desactivar las defensas dejan sin oportunidad a los héroes para responder y reparar el ataúd aéreo. Esto significa que la gran nave tarde o temprano caerá, acabando con la vida de los mecánicos y héroes que se encontraban bajo de esta. Al ver que poco puede hacer, Deku comienza a hiperventilar, pues parece que la derrota de los héroes está ya más que definida. Pero no todo está perdido, pues resulta que el equipo de hackers rápidamente es interceptado por nada más y nada menos que La Brava, quien ahora parece estar trabajando para la policía de Japón, y gracias a sus conocimientos en electrónica e informática, la pequeña logra anular los ataques de hackeo por parte del sistema cibernético de All For One. Pese a ahora tener el control de los sistemas, La Brava continúa reactivando el sistema de la fortaleza, aunque esto no parece ser suficiente, pues el ataúd aéreo continúa perdiendo altura, lo que significa que tarde o temprano caerá al mar. Pero justo en este momento aparece Gentle, otro villano que es compañero de La Brava y alguien que se ha redimido. Pero ¿cómo estos dos villanos lograron redimirse y apoyar a los héroes? Es acá cuando vemos un flashback, pues tras el ataque a la prisión de Japón, varios villanos fueron liberados. Uno de estos fue Gentle, quien en vez de escapar recordó las palabras de Deku y como este lo motivó a cambiar su vida. Gracias a esto, Gentle atrapó a los villanos que intentaron fugarse, esperando así nuevamente su condena. Pese a esto, los policías decidieron integrarlo a su equipo, regresando así al presente, en donde vemos que gracias a Gentle y su amor por realmente querer hacer las cosas bien y proteger la sonrisa de las personas que ama, logra a duras penas empujar el ataúd aéreo, el cual logra estabilizarse, cosa que salva la vida de los héroes y mecánicos que se encontraban a bordo. Al ver este don, Deku rápidamente ve a Gentle y no puede evitar las lágrimas al ver que un villano logró recapacitar y unirse al lado de los buenos. Pero esto no es todo, pues justo en ese instante Tomura recibe el disparo de un francotirador y al ver la bala, Deku también reconoce este don, pues se trataba de nada más y nada menos que de Kaina. Dicho esto, vemos un flashback. Acá notamos como Kaina, pese a tener su cuerpo gravemente herido debido a All For One, la chica aún tiene su espíritu de lucha, pues ahora solo desea apoyar a Deku, quien le mostró que podía cambiar su vida. Tras esto vemos como Kaina logra impactar nuevamente el cuerpo de Tomura, aunque esto también causa cierto estrés en el cuerpo de Kaina, lo que la deja inconsciente. Por suerte esto fue suficiente para que Deku lograra contraatacar y de esta forma acertar un golpe certero hacia Tomura. Curiosamente este último parecía aún tener una lucha interna, pues resulta que Tomura es consciente de que All For One solo lo está utilizando como recipiente. Debido a esto, Tomura desde el fondo de All For One logró aún mantener su mente y cuerpo original. Esto fue la base para que Tomura no dejara de ser él mismo, y ahora que obtuvo aún más poder, parece solo ser cuestión de tiempo para que el chico logre liberarse de las ataduras de All For One y por fin obtenga su venganza, la cual consiste en cortar todo lazo con su pasado y la casa que le recuerda a su niñez. Dejando esto de lado, notamos como Gentle aún continúa haciendo soporte para el ataúd aéreo. Lastimosamente parece que de poco en poco sus fuerzas están cediendo. Curiosamente, Gentle recibe el apoyo de uno de los estudiantes de la UA, quien lo motiva a continuar, ya que sus hazañas serán grabadas y en el futuro esperan que funcione como símbolo del verdadero heroísmo. Eso sorprende al villano, quien no puede creer que los estudiantes de la UA estén tan decididos a unir a
todos los héroes para no olvidar las hazañas de estos mismos. Dicho esto, con ayuda de la Brava, notamos como por fin el ataúd parece estabilizarse, pero no es lo único, pues tras ver cómo todos los héroes se demuestran apoyo y no se dejan vencer, la mente de Kurogiri de poco en poco ha empezado a estabilizarse, pues ahora dentro de la personalidad entre Kurogiri y Oboro comienza a tener todo un dilema. Gracias a esto notamos como la parte de Oboro logra salvar a sus dos amigos, Yamada y Aizawa, quienes estaban a punto de morir tras caer del ataúd aéreo. Regresando con All For One, vemos como al ver que ningún héroe puede detenerlo, rápidamente se dirige con Tomura, esto para sellarlo y proclamar su cuerpo. Aunque acá Hux parece ser el único que no planea dejar solo al villano final, que en un abrir y cerrar de ojos esto parece haberle costado la vida, aunque fue solo un bait, pues resulta que la Academia Shiketsu entra en escena. Acá podemos ver cómo Kemi, Seiji e Inasa logran detener el avance de All For One. Pese a esto, al verse rodeado de héroes, nuevamente All For One decide acabar con todos de una vez por todas. Es así como vemos que el villano inicia combinando todos los dones que tiene. Todo esto causa un gran impacto de energía alrededor de todo el campo de batalla. Y sin más, All For One repele el ataque de todos los héroes, lo que deja herido a Inasa. A pesar de esto, el chico recuerda a sus amigos de la UA, sobre todo a Endeavor, a quien prometió ayudar si algún día necesitaba de su presencia. Esta automotivación fue suficiente para que Inasa no se rindiera. Por otra parte, al ver el sacrificio de los héroes, Hux tampoco se queda atrás. Pero el que hace más presencia dentro del campo de batalla es Tokoyami, quien aprovechando la oscuridad dentro del campo, ha decidido sacar su Dark Shadow. Esto con el objetivo de golpear a All For One sin arriesgarse de que le robe su don. Pero dejando la batalla final de lado, pasamos con el grupo de Ochako. Acá gracias a Froppy sabemos que las personas deben cumplir ciertos requisitos para que Towa pueda cambiar de forma en estas, y en este caso utilizar otro don. Aunque ante tal inestabilidad emocional, el grupo deduce que esta calamidad de clones puede detenerse solo con una emoción proveniente de Towa. Y parece que equivocados no estaban, pues la chica continúa dudando acerca de erradicar a los héroes. Esto mismo le causa no poder transformarse en Jin. Con esto sobre la mesa, Ochako sabe que Towa de momento debe estar sufriendo por no poder transformarse en Tomura o All For One, y al ver dentro de todos los clones de Twice, la chica logra diferenciar a uno que parece estar a punto de estallar en lágrimas. Dejando eso de lado, pasamos nuevamente con All For One, quien parece estar recibiendo los golpes de Dark Shadow, aunque pese a la increíble cantidad de poder, vemos como All For One no parece mostrar ningún tipo de daño, sino más bien todo lo contrario, pues el villano ahora ha rejuvenecido. Dejando eso de lado, vemos como All For One no parece tener intenciones de combatir contra los héroes, y tras escapar, de la nada vemos como en escena entra Gigantomachia, quien sorprendentemente en vez de atacar a los héroes, ataca al mismísimo All For One. Pero ¿cómo es esto posible? Es acá cuando retrocedemos 15 minutos y pasamos con la prisión de Gigantomachia, la cual pese a estar siendo defendida por varios héroes, vemos como los villanos empiezan a atacar con ondas de sonido. Estas mismas transmitían varias secuencias con la voz de All For One. Estas fueron suficientes para que Gigantomachia despertara de su estado vegetal y sin más atacara a los héroes que en ese momento se encontraban custodiando su prisión. Al ver esto, los héroes saben que su posición de ventaja ahora ya no es existente y han fracasado en su misión, pues con Gigantomachia dentro del campo de batalla, All For One se ha vuelto invencible. Por suerte acá Kirishima rápidamente recuerda el apoyo de Shinzo y como se quedó en la retaguardia para intentar controlar a Gigantomachia si llegara a liberarse. Lastimosamente esto último lo sabían muy bien los villanos, quienes rápidamente capturaron a Shinzo y evitaron que utilizara su don para copiar la voz de All For One y de esta manera controlar a Gigantomachia. Dicho esto, vemos como los héroes de uno en uno empiezan a caer, lo que parece ser una victoria asegurada para los villanos, quienes se encuentran liberando la batalla. Pero de la nada, vemos que acá Mina entra en escena y la chica libera una alta cantidad de ácido para intentar detener momentáneamente a Gigantomachia.
pues resulta que la chica ha mejorado mucho su don, esto gracias a Bakugo y Todoroki, pues Mina descubrió que su don funciona muy parecidamente al don de estos dos chicos, y tras practicar con las manos para sacar más energía, la chica logró mejorar de gran manera su don, aunque al tratarse de ácido, la chica al usar grandes cantidades de este último también se lastima las manos. Pese a esto, Mina no se detiene y logra salvar a Shinzo del villano gelatinoso, quien parece haber perecido en el lugar. Aunque esto no basta para Mina, quien resentida por la muerte de su maestra Nemuri, intenta convencer a los villanos de que ambos bandos han pasado por lo mismo y que para empezar no hay necesidad de luchar. Pese a esto, Gigantomachia no planea detenerse, y cuando estaba a punto de acabar con la vida de Yu, vemos como Shinzo logra detener al temible monstruo, y utilizando la fuerza de este último, los héroes logran derrotar a los villanos. Al ver que la batalla ha terminado, Mina, alegrada, queda inconsciente. Por suerte es asistida por Kirishima, quien no puede creer que la chica haya hecho algo tan estúpido, aunque acá el chico se entera de que Mina hizo todo esto por él, ya que en el pasado Kirishima también la había salvado. Regresando al presente, notamos como All For One nuevamente es atacado por todos los héroes, aunque con la diferencia de que ahora el villano debe tratar con su propio peón, siendo este Gigantomachia. Aunque al comprender mejor el don de Shinzo, All For One ataca sin piedad a Gigantomachia, esto con el objetivo de acabar con el chico que lo estaba controlando. Al salir de la manipulación de Shinzo, notamos que Gigantomachia parece ser más que un simple monstruo, pues este rápidamente le reclama a All For One sus actos contra él. Incluso Gigantomachia llora al saber que fue abandonado por su amo. Todo esto confunde a Shinzo, quien parece ya no tener necesidad de controlar a Gigantomachia, pues este, al estar resentido con su amo, sin más se une a los héroes, atacando nuevamente a All For One. Dejando eso de lado, vemos como el ataúd aéreo se acercan helicópteros de periodismo, pues unos admiran a Deku y como este pasó de ser un chico tembloroso de la UA a el posible salvador de todo el mundo. Por otra parte, otros periodistas se dirigen para transmitir las obras de los héroes a todo el país, pues les sorprende ver cómo estos se quedaron para proteger a todos los ciudadanos, esto pese a ser odiados por estos mismos. Gracias a esto, vemos como todo el mundo conoce la lucha de los héroes contra All For One, y notamos como todas las personas que han aparecido a lo largo de esta historia rezan por el bienestar de Japón y la pronta derrota de All For One. Lastimosamente, al regresar al campo de batalla vemos como All For One ha agotado toda su paciencia y sin más responde con ataques letales al grupo de héroes quienes intentaban detenerlo. Esto quita la moral de todos los presentes, quienes ven como sus compañeros caen casi muertos ante el increíble poder de All For One. Tras esto, el villano sin piedad roba los dones de los héroes presentes, aunque algo le llama la atención a All For One, esto es ver cómo los jóvenes no se dan por vencidos y siempre luchan hasta el final motivados por los sentimientos de sus amigos. Tras la derrota de los héroes, notamos cómo las cosas dentro de la UA parecen no ser para nada favorables, pues aparte del temor que invade el cuerpo de cada civil acá presente, la Brava se ha dado cuenta que hay villanos infiltrados en las instalaciones, pues estos se han encargado de desmantelar el sistema de seguridad perteneciente a la UA desde dentro. Por suerte, los héroes restantes han podido contrarrestar algunos de estos ataques, aunque no parecen ser suficientes. Pero esto no es todo, pues al regresar con Toya, notamos como este desde que fue capturado, había guardado demasiada energía dentro de su interior. Eso significa que el mismo villano parece ser una bomba de tiempo, y que tras explotar sus llamas abrazarán un radio de 5 kilómetros, carbonizando a todo aquel que se encuentre cerca. Y para mala suerte de la UA, notamos que uno de los refugios se encuentra dentro de esta zona peligrosa. Acá la defensa de Japón debe pensar rápidamente, pues no puede encargarse de Toya y al mismo tiempo de All For One, quien ahora se dirige con Tomura. Por suerte acá entra nuevamente Shoto, quien parece no haberse dado por vencido y planea hacer todo lo posible por detener a su hermano, aunque acá los interrumpe All Might, quien comenta que aún existe un héroe poderoso capaz de detener temporalmente a All For One. Por eso mismo, de momento, Shoto y Tenja deben encargarse de los refugiados que están en el rango de Toya, ya que solo Tenja con su velocidad podría llegar al lugar antes de que Toya explote su poder. Con esto sobre la mesa, Tenja se prepara para activar su velocidad sónica y llegar más rápido al refugio. Por otra parte, notamos que el as bajo la manga de All For One
era él mismo. Esto preocupa a todos los altos mandos de la defensa de Japón, pues All Might ya no es el héroe más poderoso de este planeta y ahora solo es un humano común y corriente. Pese a esto, All Might parece no haber perdido su orgullo como peleador y a pesar de no tener un don, planea terminar la lucha que empezó con él desde hace ya bastante tiempo atrás. Regresando con Toya, notamos como este ya ha alcanzado la fase de no retorno y es solo cuestión de tiempo para que su cuerpo ceda ante tal energía y termine carbonizando todo a su alrededor. Al ver esto, Endeavor, con sus últimas palabras, intenta detener a su hijo sin ningún éxito. Curiosamente, el número 1, tras experimentar una situación de vida o muerte, experimenta un despertar. Este mismo le permite utilizar el don de su esposa temporalmente, el cual consiste en congelar. Y aprovechando esta habilidad, Endeavor hace todo lo posible por enfriar el núcleo de Toya. Aparte, acá también podemos notar como Endeavor, arrepentido por su pasado, hace lo posible por pedir disculpas a su hijo, quien debido a su propio orgullo se convirtió en lo que eternamente juraba destruir. Con esto sobre la mesa, Endeavor no planea dejar morir solo a su hijo, pero tampoco planea involucrar a inocentes debido a sus errores. Tras esto, justo antes de explotar, notamos como el fuego empieza a ser controlado por nada más y nada menos que Rei, la esposa de Endeavor, quien al ver a su hijo en tal estado no pudo evitar interferir en la batalla y gracias a un robot logró llegar a tiempo antes de que Toya explotara todo el lugar. Pero no es la única, pues detrás de ella venían los hermanos de Toya, quienes no planean dejar que su padre luchara solo. Al ver esto, Endeavor no puede evitar estallar en súplicas, pues le ruega a Toya que se lo lleve solo a él y deje en paz a su familia. Todo esto hace que Toya inconscientemente piense en sus seres queridos y lo que hubiera podido ser si nunca habría caído en las manos de All for One. Lastimosamente, ya es tarde para tener una vida tranquila rodeado de sus seres queridos. Y con esto el cuerpo de Toya entra en su fase final. Asombrosamente notamos como Shoto, gracias a la super velocidad de Tenya, logra llegar al lugar en donde se encontraba su familia y tras utilizar su habilidad de frío y calor al mismo tiempo, Shoto logra entrar al campo central de su hermano. Y acá el chico, motivado por el amor a su familia y los sentimientos de sus compañeros de la UA, rápidamente utiliza su técnica final llamada Macareo Glaciar. Esta habilidad convierte el calor de Toya en hielo y gracias a esto, la bomba de tiempo por fin logra ser apagada. Dicho esto, notamos como todas las personas de refugio de la UA se encuentran sanas y salvas, aunque esto no ha terminado, pues con sus últimas fuerzas Endeavor logra acercarse a Toya, quien se disculpa por haber sido el causante de todo esto. Al escuchar esto, Toya, quien parece aún estar consciente, no puede evitar soltar algunas lágrimas y con sus pocas fuerzas reclama que odia a su padre y a toda su familia por todo lo que le hicieron. Estas palabras son aceptadas por Endeavor, quien motiva a su hijo para que saque todo su odio, pues al ser el causante de esto, se merece eso y mucho más. Aparte, Endeavor, al ver cómo su familia luchó junta y se encuentran todos en el mismo lugar, el número 1 también aprovecha para pedir perdón a cada uno de sus hijos, incluida su amada esposa. Esto mientras estalla en llanto, ya que su orgullo y su egoísmo hicieron que su familia terminara de esta forma. Y con esta escena familiar, así termina el capítulo 19 de ese anime.